¿Alguna vez sentiste que te arrancaron tu lugar sin tocarte? Como si la vida siguiera igual por fuera, pero por dentro ya no hubiera casa, ni nombre ni refugio. Porque esta historia nace justo ahí, en el día en que una joven entendió que la muerte no siempre llega al cuerpo, a veces llega al hogar. Desde que don Julián murió, el aire en aquella casa se volvió pesado. No era un luto digno, era un silencio cruel, un silencio que no abraza, aprieta. Y Lucía, apenas con 19 años, pasó de ser la hija a ser la que estorba. La mujer que se quedó con todo no era una extraña. Era Clara, su madrastra, una mujer que sonreía frente a visitas, pero que en la intimidad tenía la frialdad de una puerta cerrada. Antes, cuando don Julián vivía, ella medía sus palabras. Ahora, sin testigos, se convirtió en dueña absoluta de cada rincón, incluso de la dignidad de Lucía. La joven dormía en un cuartito trasero que olía a humedad y jabón viejo. Comía lo que quedaba en el fondo de las ollas. Lavaba hasta que la piel se le abría en grietas. Barría patios como si quisiera borrar su propia existencia. Y lo peor no era el trabajo. Lo peor era que ya casi nadie la llamaba por su nombre. Esa, ven, la muchacha. Apúrate. La niña, cállate. Como si decir Lucía fuera concederle un lugar en el mundo. Pero había algo que Clara odiaba todavía más que su presencia, la memoria de don Julián. Porque don Julián no era un hombre rico como los de ciudad, pero sí había dejado algo. Unas tierras pequeñas, un taller familiar y un papel firmado, una herencia sencilla, para que su hija no se quedara desamparada. Y Clara lo movió todo con manos limpias y alma calculadora. No fue un robo con gritos, fue un robo con tinta. Una tarde, mientras Lucía ordenaba un baúl viejo buscando mantas para el invierno, encontró un sobre amarillento, escondido debajo de una tela bordada. Era la letra de su padre. Se le aflojaron las piernas. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: «Hija, si algún día me faltas y te sientes sola, recuerda esto, Dios no te suelta cuando el mundo se cansa de ti. Y lo que te corresponde, nadie tiene derecho a quitártelo». La garganta se le apretó. No lloró fuerte. Lloró como lloran los que ya han llorado demasiado. En silencio, con el pecho temblando. Ese fue el primer golpe y también la primera chispa. Porque desde ese instante Lucía entendió algo. Su padre la había visto. Y si su padre la vio, entonces Dios también. Esa noche, Clara entró al cuarto sin tocar. Traía una vela en la mano, pero la luz no le daba calidez al rostro. La miró como quien revisa un mueble viejo. «¿Qué escondes ahí?». Lucía guardó el sobre bajo el colchón, sin decir palabra. Clara sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de aviso. «No te acostumbres a guardar cosas en mi casa». Lucía bajó la mirada. No por miedo, por prudencia. Ella había aprendido que discutir con quien disfruta humillar es darle alimento. Y justo por eso Clara se sintió más poderosa. Los días siguientes Clara empezó a moverse como quien ya tomó una decisión. Hablaba bajito con un abogado del pueblo. Salía temprano, volvía tarde, y en cada salida Lucía sentía lo mismo, como si el suelo estuviera preparando una caída. Hasta que una tarde sofocante, con el sol pegado a las paredes de adobe como una mano ardiente, Clara apareció en el patio donde Lucía lavaba ropa. El cubo raspó el suelo. Ese sonido fue el anuncio de la tormenta. «Tengo noticias para ti», dijo Clara, con una alegría falsa. «Noticias para celebrar». Lucía siguió tallando la tela. Sus dedos ya sabían que cuando Clara decía celebrar, alguien iba a sangrar por dentro. «Te arreglé un matrimonio». El jabón resbaló de las manos de Lucía. Cayó al agua y se hundió como si el mundo también se hundiera. «¿Un matrimonio?», susurró. Clara se inclinó un poco, como para que la humillación fuera más íntima. «Sí, y ni me agradezcas mucho, porque lo hice por compasión. Ya sabes, para que no termines como esas mujeres que nadie quiere». Lucía sintió un frío en la nuca. «¿Con quién?». Clara sostuvo el silencio un segundo. Lo saboreó, y entonces soltó el nombre como quien arroja una piedra. «Con el mendigo del camino. El que duerme cerca del puente. El que todos evitan». Lucía parpadeó. Su mente buscó una salida. No la encontró. Lo conocía. Todos lo conocían. Lo llamaban el descalzo, el perdido, el loco, un hombre de barba larga, ropa gastada, ojos cansados, siempre con un costal al hombro, blanco de risas, de insultos, de miedo y de indiferencia. «No», Lucía apenas pudo decir.
Eso no puede ser. Eso no puede ser. Clara se enderezó, satisfecha. Puede y será. Dijo que sí. A cambio de comida, acepta cualquier cosa. Tú te casas, él come y yo tengo paz. Es perfecto. Lucía sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas como queriendo escapar. Esa noche Lucía no discutió, no suplicó, no armó escena. Se arrodilló en su cuarto, sobre el suelo frío, y solo dejó caer una frase: Señor, si tú me ves, no me sueltes. No pidió venganza. Pidió sostén, y al día siguiente, al ir por leña, escuchó la risa del pueblo como si ya estuvieran celebrando su caída. ¿Supiste? La van a casar con el mendigo, qué vergüenza. Eso le pasa por creerse heredera. Lucía caminó con el rostro ardiendo, pero sin detenerse, porque por dentro, una parte de ella, pequeñita, terca, viva, repetía lo que su padre escribió: nadie tiene derecho a quitártelo todo. Y entonces ocurrió algo que casi nadie vio. En el borde del camino, cerca del puente, el mendigo estaba ahí, sentado, quieto, como si esperara. Un niño pasó corriendo y se le cayó un pan. El niño no se detuvo. La gente tampoco, pero el mendigo sí. Tomó el pan con cuidado, lo sacudió y lo dejó sobre una piedra, a la altura del niño, como un acto de dignidad para alguien que ni siquiera miró atrás. Lucía lo vio, y por un instante el mundo se quedó en pausa. Aquel hombre, al que todos llamaban basura, acababa de hacer algo que muchos respetables jamás harían: devolverlo poco, sin burlarse. El mendigo levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía. No hubo sonrisa, no hubo pena, solo una calma extraña, como si él supiera que ella estaba a punto de entrar al fuego. Lucía tragó saliva y siguió caminando, pero con una pregunta clavada en el pecho: ¿y si Dios no se equivoca cuando permite estos caminos, porque lo que parecía el fin apenas estaba comenzando? En el pueblo los rumores corren más rápido que la lluvia, y cuando huelen desgracia ajena, corren todavía más. Para cuando faltaban 3 días para la boda, ya no era el matrimonio de Lucía, era el espectáculo. Clara lo anunció como quien vende una noticia jugosa. Iba de puerta en puerta con la misma sonrisa que se usa para contar un chisme que destruye, pero entretiene. ¿Supiste? La hija del difunto, con el mendigo, con el del puente. ¡Ay, qué cosa! Pero bueno, así aprende. Y cada comentario era una piedra más en el costal invisible que Lucía cargaba en la espalda. La mañana del gran día no amaneció con música, ni flores, ni bendiciones. Amaneció con un sol crudo, como de castigo. En la casa, Clara se movía con prisa, pero no con emoción. Se movía con esa energía de quien está a punto de ejecutar una humillación perfecta. Lucía permanecía sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Tenía el estómago vacío, pero el cuerpo pesado. Su vestido no era nuevo, era viejo. Un vestido guardado por años en un baúl, amarillento por el tiempo y con el encaje gastado. Clara se lo lanzó como si fuera un trapo. Póntelo. Total, para lo que te vas a casar, ni hace falta que te veas bien. Lucía lo tomó con delicadeza. No porque quisiera lucir bonita, sino porque ese vestido había pertenecido a su madre. Y ponerse esa tela era como ponerse una memoria, como abrazar a alguien que ya no estaba. Mientras se vestía, sintió el olor viejo del baúl mezclado con jabón. Sintió un nudo en la garganta. Madre, si me estás viendo, dame fuerza. Afuera, Clara había preparado el altar, un rincón del patio trasero, una sábana extendida sobre el suelo, 2 sillas desiguales, ni una flor, ni una mesa, ni comida, ni música, solo gente parada alrededor como si esperaran ver a un animal caer, porque esa era la intención, degradar. Clara habló con un vecino, casi con alegría. Quiero que todos estén aquí, que miren bien, que sepan lo que le pasa a quien vive bajo mi techo y se cree con derechos. Lucía escuchó eso desde adentro, y por un segundo sintió la tentación de salir corriendo. Pero no corrió, se quedó quieta, respiró, porque ahí vino otro microclímax interno. Decidió no regalarle a Clara el placer de verla quebrarse. Cuando por fin salió al patio, el murmullo subió como humo. Algunos se reían bajito, otros solo miraban con morbo. Había quien fingía lástima, pero la lástima también puede ser una forma de burla. Lucía caminó despacio. El vestido viejo rozaba el suelo. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo.
No llevaba joyas, no llevaba flores, solo llevaba una dignidad que parecía imposible. Y entonces, del camino polvoriento apareció él, el mendigo. Venía caminando sin prisa, como si no le pesara nada. Ropa sencilla sí, pero limpia. Botas gastadas, sombrero arrugado, barba espesa. Y aún así, había algo que no encajaba con la idea que el pueblo tenía de él. No parecía derrotado, parecía firme. Los niños dejaron de reír. Las mujeres se miraron. Los hombres fruncieron el ceño. Era como si, por primera vez, el mendigo no entrara al patio como miserable, sino como alguien que pisa tierra con derecho. Lucía lo vio acercarse y sintió un golpe en el pecho. No de asco, no de miedo, de incertidumbre. Él levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, ocurrió el primer microclímax del bloque. El mundo, por un segundo, dejó de sonar. No hubo compasión en la mirada de él. No hubo burla, no hubo deseo de humillar. Hubo algo rarísimo en un lugar así. Respeto, como quien mira a alguien y piensa, tú has sufrido y sigues de pie. Clara carraspeó, molesta por ese silencio raro. Bueno, ¿empezamos o qué?, dijo fingiendo autoridad. Trajeron a un oficiante improvisado. Un hombre del pueblo que apenas sabía leer y que Clara había elegido no por ser sabio, sino por ser manejable. El hombre abrió un librito y leyó 2 frases rápidas, con voz seca, como quien saca un trámite. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Lucía respondió con un hilo de voz, pero firme. Sí. Y el mendigo, sin levantar la barbilla, respondió con calma. Sí. Ni aplausos, ni felicidades. Solo una risa ahogada en alguna esquina y el sonido de una gallina a lo lejos. Clara cruzó los brazos como quien termina una obra maestra de crueldad. Listo. Ya eres de él. Ya no eres mi problema. Pero entonces sucedió algo que Clara no planeó. El mendigo se movió primero. No para tomar a Lucía, no para arrastrarla, no para marcar posesión. Se movió con cuidado. Se quitó el sombrero. Miró a Lucía y dijo en voz baja, solo para ella, no tengas miedo. Esas 3 palabras fueron el segundo microclímax. Nadie le había dicho eso en años. Lucía sintió que se le humedecían los ojos, no por romanticismo, por alivio. Por esa extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, su castigo no sería como Clara lo había imaginado. Caminaron hacia la salida del patio, y en el borde de la puerta él se detuvo. Le sostuvo la puerta a Lucía. Esperó a que ella pasara primero. No como un acto de teatro, sino como un hábito. El pueblo lo vio, y eso confundió a todos, porque en su mente el mendigo debía ser grosero, sucio, abusivo, desesperado. Pero ese hombre actuaba como alguien educado, sereno, contenido. Clara apretó la mandíbula. Algo en su triunfo se resquebrajó. No sabía qué era, pero lo sintió. La humillación no estaba funcionando como ella quería. Lucía cruzó la puerta. Respiró el aire de afuera como si fuera su primer respiro real, y sin darse cuenta, caminó con la espalda un poquito más recta. Detrás de ellos quedaron las risas, las miradas, los cuchicheos, la casa, y el pueblo, sin saberlo, quedó también atrás, porque el camino que venía ahora no era el camino de la vergüenza, era el camino de lo desconocido. Y en lo desconocido, a veces Dios hace sus mejores movimientos. El camino fuera del pueblo parecía más largo de lo habitual, no porque se hubiera extendido, sino porque cada paso cargaba el peso de lo que se dejaba atrás. Lucía caminaba junto a él en silencio, con el vestido viejo aún pegado a la piel por el calor y la tensión. Nadie habló. No había palabras preparadas para una situación así. Detrás, el pueblo seguía con su vida. Adelante, solo polvo, árboles dispersos y un cielo que no prometía nada. Lucía esperaba, no sabía bien qué. Tal vez una orden brusca, tal vez una mano impaciente, tal vez una palabra que confirmara sus miedos, pero nada llegó. Él caminaba a su lado, marcando el ritmo sin imponerlo, como si entendiera que ese trayecto no era solo físico, sino interior. Después de un largo tramo, él rompió el silencio. «No tienes que decir nada», dijo con voz baja. «Ni ahora, ni hoy, ni mañana». Lucía lo miró de reojo. Esa frase cayó suave, pero firme. No sonaba a permiso, sino a respeto. Llegaron a una pequeña cabaña apartada, más allá de un maizal
y cerca de un arroyo estrecho que cortaba la tierra como una cicatriz antigua. La casa era modesta, de madera oscura y techo de tejas viejas. No era bonita, pero tampoco miserable. Era simplemente honesta. Lucía se detuvo frente a la puerta. El corazón le golpeaba el pecho. Él notó su duda. «Esta también es tu casa», dijo. «Entra cuando estés lista». Lucía cruzó el umbral como quien pisa terreno sagrado sin saberlo, y lo que vio la descolocó. No había suciedad, no había caos, había orden sencillo. Una mesa limpia, 2 platos acomodados, una jarra de agua fresca, un fogón con brasas aún vivas, pan envuelto en tela, herramientas colgadas con cuidado, una manta doblada sobre una silla. No era abundancia, era cuidado. «No sabía si vendrías», dijo él desde la puerta, «pero quise que si llegabas te sintieras segura». Lucía tragó saliva. Segura. Esa palabra parecía pertenecer a otra vida. Él le mostró una pequeña habitación, un balde con agua tibia, una toalla limpia, un vestido sencillo doblado con cuidado. Nada de exigencias, nada de condiciones. Esa noche comieron juntos. Él partió el pan en 2 y le ofreció la porción más grande sin hacer espectáculo. El vapor de la sopa subía lento. El fuego iluminaba las paredes. No hubo preguntas incómodas. No hubo acercamientos forzados. Cuando terminaron, él se sentó cerca de la puerta, como si su único deber fuera vigilar el exterior. Lucía se acostó en el colchón sencillo. Cerró los ojos y el miedo no llegó. Los días siguientes comenzaron a caer como gotas suaves. Lucía despertaba esperando gritos, pero solo encontraba el sonido del viento entre las hojas y los pasos firmes de él saliendo temprano al huerto. Nadie la apuraba, nadie la vigilaba, nadie la corregía, y eso al principio la inquietaba más que la dureza. Él trabajaba con calma, reparaba cercas, tallaba madera, cuidaba la tierra como quien la respeta. Su silencio no era vacío, era atento, observador, humilde. Lucía empezó a ayudar, no porque se lo pidieran, sino porque el cuerpo agradecido busca moverse. Cocinaba, barría, lavaba. No para sobrevivir, sino para corresponder. «Gracias», decía él siempre. «Todo quedó bien. Nunca era tu obligación. Nunca así te toca». Por las tardes, Lucía cosía junto a la ventana. Y fue entonces cuando notó algo más. Él por las noches no se iba directo a dormir. Se sentaba junto al fuego y abría un cuaderno viejo, encuadernado en cuero. Escribía despacio, como si cada palabra pesara. Una noche, vencida por la curiosidad, preguntó: «¿Qué escribes?». Él levantó la vista y sonrió apenas. «Cosas que no quiero olvidar. Lecciones que nadie escucharía si las dijera en voz alta». Esa frase se le quedó clavada a Lucía, porque sonaba a alguien que había vivido mucho y perdido algo grande. Esa misma noche, mientras doblaba las mantas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Dios no estaba lejos, no con milagros ruidosos, no con respuestas inmediatas. Estaba en el pan caliente, en el fuego encendido, en la ausencia de humillación. El silencio ya no era castigo, era refugio. Un mes después, Lucía decidió volver al pueblo. No por necesidad económica solamente, sino por algo más profundo. Necesitaba comprobar si seguía siendo la misma por dentro. «¿Puedo ir yo?», ofreció él. Ella negó con suavidad. «Tengo que hacerlo yo». Él asintió. No discutió, porque entendía que algunas batallas no se ganan con ayuda, sino con presencia. Lucía caminó al pueblo con la cabeza erguida. Las miradas llegaron como siempre, los susurros también. La esposa del mendigo, la pobre, la perdida. Él sonrió. Esa noche, Lucía miró el fuego y comprendió algo que aún no podía explicar. Lo que parecía un castigo estaba empezando a sanar, y lo que aún no sabía era que ese hombre silencioso guardaba un pasado que estaba a punto de cambiarlo todo. Algo en su postura era distinto. Lucía no preguntó, se acercó despacio, casi sin darse cuenta. Fue entonces cuando vio las fotografías. No eran muchas, pero bastaron. «Mi prometida se fue. Dijo que no podía casarse con alguien en ruinas». Lucía cerró los ojos un instante. «Porque nunca me miraste como a un mendigo. Me saludaste cuando todos pasaban de largo. Viviste aquí sin exigir nada. Y porque aceptaste compartir tu vida conmigo sin saber si tenía algo que ofrecer». Lucía bajó la mirada.
Todo encajaba de repente. La limpieza, el orden, el respeto, el silencio cargado de sentido. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Se sentó en el suelo, apretando los papeles contra el pecho. No me quedé porque no tenía opción, dijo con la voz rota. Me quedé porque aquí encontré paz. No quiero tu fortuna, quiero quedarme si me lo permites. Tomás no respondió de inmediato. Extendió la mano, no para poseer, sino para compartir. Y en ese gesto simple, sin promesas grandiosas, nació algo más fuerte que cualquier contrato, la elección mutua. Pero mientras ellos sellaban su verdad en silencio, en el pueblo algo empezaba a moverse. Documentos antiguos, nombres olvidados, y un pasado que Clara había enterrado, estaba a punto de resurgir. Mientras en la cabaña la verdad se abría paso con calma, en el pueblo el ambiente comenzaba a cambiar sin que nadie supiera explicar por qué. No fue un estallido, no fue un anuncio, fue algo más inquietante, un movimiento silencioso. Primero fue un pago que no llegó, después un proveedor que dejó de contestar, luego una visita inesperada a la oficina del abogado local. Clara lo notó, pero como siempre, decidió ignorarlo. Son tonterías, se dijo. Todo se acomoda cuando una sabe mover las piezas. Había pasado años moviéndolas, papeles aquí, firmas allá, silencios comprados, favores cobrados. Nadie había cuestionado nada cuando el padre de Lucía murió. Una mañana, su empleada llegó pálida. Señora, preguntaron por los documentos antiguos, los que estaban a nombre del señor Agustín. Clara levantó la vista lentamente. ¿Quién preguntó? Un notario de la capital. Dice que hay inconsistencias, que alguien solicitó una revisión formal. Ridiculeces, espetó. Esos papeles están en orden. Pero por dentro, algo se tensó. Los días siguientes trajeron más señales. Un banco congeló una cuenta por revisión. Un socio de años se negó a renovar contrato. En el mercado, las mujeres ya no se reían de sus comentarios. Algunas bajaban la mirada, otras fingían no verla. Clara apretaba los labios, convencida de que todo era pasajero, hasta que escuchó un nombre. La hija legítima del señor Agustín podría reclamar lo suyo, susurraron dos mujeres en la calle. Clara se detuvo en seco. Mientras tanto, Lucía no sabía nada de esto. Su vida seguía sencilla. Ayudaba en el huerto, cosía, cocinaba y algo nuevo crecía dentro de ella. Una seguridad que no dependía de reconocimiento externo. Tomás, por su parte, comenzó a moverse, no con prisa, no con rabia, con precisión. Reabrió viejos contactos, envió cartas, solicitó auditorías, no buscaba venganza, buscaba claridad. La verdad no necesita gritar, le dijo a Lucía una noche, solo necesita tiempo. Un mes después, Tomás se vistió distinto otra vez. Vamos al pueblo, dijo. Juntos. Lucía dudó. El recuerdo de las miradas aún dolía. No vamos a pelear, añadió él. Vamos a poner la verdad sobre la mesa. Nada más. Caminaron por el mismo camino de tierra, pero ahora algo era distinto. No iban huyendo, iban de frente. En la plaza central, la presencia de Tomás causó confusión inmediata. No por lujo, por postura, por serenidad, por ese aire de alguien que ya no pide permiso para existir. La gente se acercó. Murmullos, gestos de reconocimiento confuso. Ese no es, no puede ser. Clara salió de su casa al escuchar el revuelo. Llevaba un vestido llamativo, como armadura. Sonrió al ver a Lucía, hasta que vio a Tomás hablar con el notario. Su estómago se hundió. Tomás entregó un sobre. El notario leyó documentos, nombres, fechas, propiedades, la empresa, la herencia desviada. El silencio cayó como una losa. Esto será revisado oficialmente, dijo el notario. La ley hará su curso. Clara intentó hablar. Esto es un malentendido. Yo solo. Tomás la miró con calma. El que humilla, termina humillándose solo. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Lucía permaneció en silencio. Su mirada no acusaba, no suplicaba. Simplemente estaba ahí, íntegra. Y eso dolió más que cualquier palabra. Se marcharon sin aplausos, sin discursos, sin celebración. Pero algo había cambiado para siempre. Esa tarde, al volver a casa, Lucía se sentó en el porche y comprendió algo profundo. La justicia no siempre llega con estruendo, a veces llega como una corrección inevitable.
Y mientras el sol se ocultaba, una nueva etapa comenzaba, no solo para ellos, sino para todo aquel que había creído que el desprecio no tenía consecuencias. Porque cuando Dios decide mover la verdad, no necesita ruido, solo tiempo. El pueblo tardó poco en cambiar de tono. Donde antes había risas, ahora había silencio. Donde antes hubo burlas, ahora surgían miradas esquivas. No porque todos se hubieran vuelto justos de pronto, sino porque la verdad incomoda cuando ya no puede ser negada. Clara lo sintió en la piel. La tienda comenzó a vaciarse. No de productos, sino de personas. Los saludos se volvieron fríos. Las conversaciones se cortaban cuando ella se acercaba. Los mismos que antes se reían con ella ahora fingían no verla. Una mañana, su contadora dejó los papeles sobre la mesa y habló con voz temblorosa. «Señora, hay bloqueos, auditorías, un proceso formal por los bienes del señor Agustín y la herencia de su hija». Clara apretó los dedos contra la madera. «Eso es imposible», susurró. «Yo me encargué de todo, pero no se había encargado de lo único que no se puede controlar, el tiempo». Mientras tanto, lejos del ruido, Lucía comenzó a sembrar algo nuevo. No era un negocio, no era una venganza silenciosa. Era una idea que llevaba años gestándose sin nombre. «Las niñas del pueblo necesitan un lugar», le dijo a Tomás una tarde. «Un lugar donde nadie les diga que valen menos». Tomás la escuchó con atención. No interrumpió, no corrigió. «Hazlo», respondió. «Yo te acompaño». Adaptaron una parte de la propiedad. Bancas sencillas, paredes encaladas, libros donados, una escuela pequeña, humilde pero viva. Los niños comenzaron a llegar con curiosidad, algunos descalzos, otros con miedo. Lucía no les enseñaba solo letras, les enseñaba a levantar la mirada. «Tu voz importa», les decía, incluso cuando nadie quiere escucharla. Tomás, por su parte, retomó los negocios, pero con otra lógica. Invirtió en productores locales, pagó salarios justos, escuchó historias. Donde antes había contratos fríos, ahora había personas. «No quiero crecer si eso significa pisar a alguien», dijo en una reunión. «Ya aprendí lo que cuesta». En el pueblo, la justicia seguía su curso. Las propiedades comenzaron a volver a su nombre legítimo. No todas de golpe, no con espectáculo. Una por una, Clara recibió la notificación final una tarde gris. Se sentó sola en la sala, rodeada de papeles que ya no obedecían. Por primera vez en años, no había a quien culpar. Días después, Tomás y Lucía volvieron a la plaza. No para anunciar nada, solo para comprar provisiones. La gente los observó, algunos bajaron la cabeza. Otros se acercaron con torpeza. «Perdón», murmuró una mujer. «Yo no supe ver». Lucía sonrió con suavidad. «A veces vemos tarde», respondió. «Lo importante es no repetir». No hubo reproches, no hubo listas de culpables, y eso desconcertó aún más, porque el perdón vivido, sin discurso, pesa más que cualquier ajuste de cuentas. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, Tomás tomó la mano de Lucía. «No tienes que cargar con lo que te hicieron», dijo. «Ya no». Lucía miró la escuela, los niños, la tierra trabajada. El silencio lleno de sentido. «No cargo», respondió. «Transformé». Y en esa palabra estaba todo. Pero el ciclo aún no estaba completo. Porque el perdón verdadero no siempre se queda lejos. A veces regresa tocando la puerta. Y Lucía aún no sabía que Clara, despojada de todo, estaba a punto de presentarse frente a ella. No como madrastra, no como verdugo, sino como una mujer rota. El día amaneció como tantos otros en la granja. Gallos cantando, niños llegando con cuadernos bajo el brazo, el olor del pan calentándose sobre la estufa. Lucía acomodaba libros en una repisa improvisada cuando sintió, sin saber por qué, una presión suave en el pecho. No era miedo, era presentimiento. La campana de la escuela sonó una vez más tarde de lo habitual. Lucía levantó la vista. En la entrada, apoyada en un bastón de madera, estaba Clara. No llevaba vestidos elegantes ni joyas. El pañuelo que cubría su cabeza dejaba ver mechones de cabello blanco. Sus manos temblaban levemente. Sus hombros, antes rígidos, parecían vencidos por un peso invisible. Por un segundo, el tiempo se contrajo. El recuerdo del altar forzado, las noches de humillación, las palabras afiladas, todo cruzó la mente de Lucía como una ráfaga.
Los niños guardaron silencio. Tomás, desde el fondo, observó sin acercarse. Sabía que ese momento no le pertenecía. Lucía respiró hondo. «Adelante», dijo con voz serena. Clara entró despacio, mirando las paredes cubiertas de dibujos, las bancas de madera, los libros gastados. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Se sentó cuando Lucía señaló una silla. No pidió permiso, no exigió atención. Lucía fue a la cocina. Sirvió un plato sencillo, arroz, frijoles, calabaza. Lo colocó frente a ella. «Come», dijo. «Aquí nadie se queda sin pan». Clara comió en silencio. Cada bocado parecía costarle. Cuando terminó, dejó el plato a un lado y bajó la cabeza. «No vine por lástima», murmuró. «Vine porque ya no puedo cargar esto sola». Lucía no respondió. Esperó. «Perdí la tienda, los socios, la casa se quedó vacía», continuó. «Pero lo que más me pesa es lo que te hice. Mentí, manipulé, te humillé. Y tú nunca me devolviste nada». Levantó la vista. Sus ojos estaban cansados. «Vine a pedir perdón, no porque tú lo necesites, sino porque yo lo necesito». Lucía se acercó con calma, recogió el plato vacío. Se quedó de pie, mirando por la ventana los campos verdes. «Lo recuerdo todo, Clara», dijo sin dureza. «Cada palabra, cada noche. Pero Dios me dio algo que tú no entendiste, libertad. Y con esa libertad elegí no cargar con lo que no es mío». Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el pañuelo. No hubo abrazo, no hubo promesas de reconciliación, tampoco rechazo, solo verdad. Clara se levantó con dificultad. «Gracias», susurró, y se fue. Lucía la observó alejarse por el sendero de tierra, sola, más pequeña de lo que jamás la había visto. Sintió un peso soltarse dentro de su pecho. Al volver a la escuela, retomó la clase. «Hoy vamos a formar oraciones con estas palabras», dijo a los niños, escribiéndolas en la pizarra. «Amor, elección, paz, fe». Mientras las voces infantiles llenaban el aula, Lucía comprendió algo profundo. No todo perdón se pronuncia, algunos se viven, pero el tiempo no se detiene en un solo acto. Y la historia aún tenía páginas por escribir, porque cuando la sanación empieza, también lo hace la expansión. Los años comenzaron a pasar sin ruido, como pasan las estaciones cuando nadie las fuerza. La granja ya no era solo un terreno trabajado con esfuerzo, era un punto de encuentro. La escuela creció sin perder su sencillez. Más niños llegaron, más voces llenaron el aire, los cuadernos se multiplicaron y las risas reemplazaron al miedo. Lucía envejecía despacio, sin notarlo. No por resignación, sino por plenitud. Sus manos se marcaron con tiza, tierra y pan. Su mirada se volvió profunda, como quien ha llorado mucho y ahora sabe sostener a otros. Tomás también cambió. No regresó a ser el hombre que fue antes. No quiso. El pasado ya no lo llamaba. Administraba con cuidado, escuchaba más de lo que hablaba y nunca tomaba una decisión sin pensar en las personas detrás de los números. «No quiero crecer si eso significa perder el alma», decía. El pueblo, poco a poco, dejó de hablar de la esposa del mendigo. Ahora hablaban de la maestra, de la mujer que escucha, de la que no humilla. Las mujeres comenzaron a buscarla en silencio. No llegaban pidiendo dinero, llegaban pidiendo oído. Llegaban con historias de abandono, de miedo, de vergüenza. Lucía no daba discursos, preparaba té, escuchaba, y al final siempre decía lo mismo: «No estás sola». Tomás acompañaba sin protagonismo. Organizó un huerto comunitario, ofreció trabajo digno, capacitación, no caridad, justicia. «No estamos dando limosna», le dijo una tarde a Lucía mientras clasificaban semillas. Ella asintió. Sabía exactamente a qué se refería. En el pueblo, Clara vivía ahora en silencio. No se volvió mala, tampoco buena. Se volvió pequeña. Caminaba despacio. Evitaba el mercado. Nadie la señalaba. El castigo no fue el desprecio, sino la memoria. Una tarde, Lucía cruzó el mercado y una joven madre se acercó con un bebé en brazos. «¿Puede hablar con mi hermana?», pidió. «Está pasando por algo difícil». «Tráela mañana», respondió Lucía. Con calma, así comenzó algo más grande. Canastas de alimentos, visitas discretas, escucha atenta. Mujeres que nunca habían sido escuchadas empezaron a enderezar la espalda. «Quiero que sientan lo que yo sentí aquí», dijo Lucía.
que incluso después de todo, Dios no se olvida. Tomás la miró con ternura, y cuando Él honra, no lo hace a medias. Esa frase le cayó a Lucía como una verdad completa. Una noche, sentados en el porche bajo un cielo limpio, Lucía habló en voz baja. Dios estuvo conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Tomás no respondió enseguida. A veces su silencio es el lugar donde más trabaja, dijo finalmente, pero aún faltaba algo. Una última comprensión. Porque toda historia de restauración necesita cerrar el círculo, no con triunfo, sino con sentido, y ese momento estaba cerca. Las noches en la granja tenían un silencio distinto. No era el silencio del miedo, ni el de la espera tensa. Era un silencio lleno, como si cada sonido hubiera encontrado su lugar. El viento movía suavemente las hojas, los grillos marcaban el ritmo del tiempo y, a lo lejos, alguna risa infantil escapaba de una casa vecina. Lucía solía sentarse en el porche cuando el día terminaba, a veces con una manta sobre los hombros, a veces solo con las manos entrelazadas, mirando el cielo. No pensaba en el pasado con amargura, pero tampoco lo borraba. Lo miraba como quien mira una cicatriz, ya no duele, pero recuerda. Aquella noche Tomás se sentó a su lado sin decir nada. Ambos sabían que no todo silencio necesita palabras. ¿Alguna vez pensaste que tu vida terminaría así?, preguntó él finalmente. No aquí, sino de esta manera. Lucía tardó en responder. Pensé que mi vida terminaría el día del altar, dijo con honestidad. Pensé que ahí se cerraba todo, que ya no había futuro, solo resistencia. Tomás asintió. Él también tenía su propio altar invisible. El día que perdió su nombre. El día que dejó de ser alguien para el mundo. Yo pensé que lo había perdido todo, respondió. Y lo perdí. Pero no era lo importante. Lucía sonrió levemente. No, lo importante fue lo que nació después. Se quedaron en silencio. Las estrellas parecían más brillantes en el campo abierto. Fue entonces cuando Lucía dijo algo que llevaba tiempo madurando dentro de ella. Si pudiera elegir, nunca habría escogido ese camino. Nunca habría elegido la humillación, el abandono, el miedo. Tomás la miró con atención. Pero ahora entiendo, continuó ella. Dios no me llevó ahí para destruirme. Me llevó para enseñarme un idioma que no se aprende en la comodidad. El idioma del silencio, de la espera, de la dignidad sin aplausos. Tomás respiró hondo. Yo huí del mundo buscando soledad, dijo. Pensé que necesitaba desaparecer para sanar, y te encontré a ti. Y contigo, recuperé la fe que creí perdida. Lucía lo miró con una ternura profunda. Nos enviaron para acompañarnos, respondió. No para salvarnos como héroes, sino para recordarnos quiénes éramos cuando todo se cayó. Esa noche, Lucía durmió con una paz distinta. No era solo tranquilidad, era comprensión. Al amanecer, el sonido de la campana improvisada de la escuela llenó el aire. Los niños llegaron corriendo. Las mujeres encendieron la estufa comunitaria. La vida seguía, pero ahora tenía raíz. Durante una clase, una niña permaneció callada más tiempo de lo habitual. Lucía se acercó y se sentó a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó con suavidad. La niña negó con la cabeza. En mi casa dicen que no sirvo, susurró. Lucía le tomó la mano. Eso no es verdad, dijo. Tu valor no depende de lo que otros no supieron darte. Esa tarde habló con Tomás. Decidieron ampliar el apoyo. No con anuncios, no con reconocimientos, con presencia constante. Más visitas, más escucha, más tiempo. Que nadie tenga que pasar solo lo que nosotros pasamos, dijo Lucía. Tomás asintió. Ese es el verdadero fruto. Al caer la noche, Lucía volvió a sentarse en el porche. Cerró los ojos y susurró, casi sin voz. Gracias, incluso por lo que dolió. No hubo respuesta audible, no hubo señales visibles, pero en su interior algo se acomodó definitivamente. La historia estaba por cerrar. No con un final ruidoso, sino con una verdad firme. Nada de lo vivido había sido en vano. Solo faltaba el último paso. El último bloque. El lugar donde todo encuentra su sentido completo. El sol se deslizaba lentamente hacia el borde de las colinas, pintando el campo con tonos dorados. La escuela comenzaba a vaciarse. Los niños se despedían corriendo, dejando atrás risas y huellas pequeñas en el polvo. Lucía cerró la puerta de madera con cuidado, como si cerrara algo sagrado.
Se quedó un momento quieta, respiró hondo. Años atrás, ese mismo gesto, cerrar una puerta, significaba encierro. Hoy significaba cuidado. Tomás se acercó desde el huerto con una bolsa de herramientas al hombro. Su barba tenía ya hebras grises, pero su mirada conservaba esa serenidad firme de quien ya no necesita demostrar nada. El techo quedó listo, dijo. No volverá a gotear en las lluvias. Lucía sonrió. Gracias. Caminaron juntos hacia la casa principal, esa que alguna vez fue solo un proyecto y ahora era hogar. A lo lejos, las mujeres terminaban de limpiar la cocina comunitaria. Algunas reían, otras conversaban en voz baja. Todas, de alguna manera, habían encontrado allí un espacio seguro. Lucía miró la escena y sintió un nudo en el pecho. No de tristeza, de reconocimiento. ¿Sabes qué veo cuando miro todo esto?, preguntó sin volverse. Tomás negó despacio. Veo que el dolor se convirtió en puente, continuó. Que la humillación se volvió camino. Que aquello que me rompió, me preparó. Tomás dejó la bolsa en el suelo. Yo también pensé que había perdido todo, dijo. Pero lo que tenía antes era una prisión dorada. Mucho ruido, poco sentido. Aquí encontré verdad. Lucía lo miró con ternura. Aquí nos encontraron, corrigió. Caminaron un poco más y se detuvieron frente a la vieja cabaña. La primera, la que nadie habitaba ya pero que Lucía mantenía limpia, con flores frescas en la ventana y el cuaderno de Tomás abierto sobre la mesa. Nunca quise venderla, dijo ella. Aquí nacimos de nuevo. Tomás asintió en silencio. Esa noche se sentaron en el porche mirando el cielo. Las estrellas parecían más cercanas en el campo abierto. El viento traía consigo el murmullo de la tierra viva. ¿Crees que habrías aprendido todo esto de otra forma?, preguntó Tomás. Lucía tardó en responder. No, dijo finalmente. Y si me hubieran dado a elegir, jamás habría escogido ese camino. Pero ahora entiendo. Dios me llevó por donde nadie quería ir, no para destruirme, sino para prepararme. Tomás tomó su mano. Y me envió para acompañarte, dijo en voz baja. Lucía sonrió con suavidad. No, te envió para que tú también fueras salvado. Se quedaron así, en silencio, comprendiendo que ya no había roles de víctima o salvador. Solo dos personas que caminaron juntas cuando el mundo les dio la espalda. Al día siguiente, el sonido de la campana improvisada volvió a llenar el aire. Los niños recitaban el abecedario. Las manos pequeñas trazaban letras torcidas. Lucía observaba desde la puerta, con las manos manchadas de tiza y el delantal gastado. Una niña levantó la vista. Maestra, ¿usted fue pobre? Lucía sonrió. Fui invisible, respondió. Y sobreviví. El tiempo siguió su curso. El nombre de Lucía comenzó a repetirse en pueblos cercanos, no como leyenda, sino como referencia. Mujeres buscaban consejo, jóvenes pedían aprender, hombres escuchaban sin sentirse menos. Nunca hubo estatuas, nunca discursos, nunca titulares, solo fruto. Una tarde, mientras caminaba entre las hileras del huerto con una canasta en los brazos, Lucía se detuvo. Miró hacia atrás. Vio niños jugando, mujeres riendo, Tomás reparando una cerca bajo el sol, y comprendió todo, cada humillación, cada silencio, cada lágrima derramada a solas. Nada había sido desperdiciado. Cuando se siembra con fe, susurró, hasta el dolor se vuelve tierra fértil. Tomás levantó la vista como si hubiera escuchado. Al caer el sol, regresaron a casa con pasos tranquilos. Ya no había prisa, ya no había miedo, solo paz. Porque la historia que empezó con una boda forzada no terminó en riqueza ni en aplausos, terminó en algo más profundo, dignidad restaurada, fe vivida, y un propósito que nació justo donde nadie quiso mirar. Y si tú que escuchas esta historia sientes que el silencio te rodea, recuerda esto. Cuando todo parece perdido, Dios no siempre habla, a veces está preparando el principio que aún no puedes ver. Y si no quieres perderte ninguna historia como esta, suscríbete y coméntanos con qué te quedas de esta historia y qué vas a implementar en tu vida a partir de hoy. Bendiciones.